Hay gente a pocas cuadras de aquí, en un hospital, que a lo mejor está esperando, junto a su familia, el deceso. Y a lo mejor esa alma se va a ir al infierno. La pregunta es, ¿hemos orado por ellos realmente? ¿Hemos buscado el reino de Dios en la primera necesidad de salvación por aquellos que están perdidos? A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allegóme de corazón, te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación. Oh, cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da. En este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá. Mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis oraciones cambiaré en una eterna adoración. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os provoquéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana nos traerá su fatiga, basta al día su afán. La palabra de Dios que hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 6 rodea el tema de la oración con temas que van ligados a tener una oración victoriosa, una oración efectiva. Si retrocedemos un versículo antes del Evangelio de Mateo capítulo 6, Mateo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se ha preguntado, hermano, hermana, si usted busca la perfección en su vida, ¿realmente busca la perfección o de antemano tenemos la predisposición a decir erradamente, ejemplo, no tengo buena voz, no importa, total es para el Señor? Voy a decir esto, pero el Señor sabe y es lo que puedo dar. Está bien, se entiende la intención del corazón y las palabras expresan el deseo de hacerlo. Pero la Biblia nos habla de buscar la perfección. Ahora, esta perfección es lógico que se refiere a imitar a Dios, porque dice, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cierto? Él es santo. Él es apartado en sí mismo. La iglesia fue apartada para el Señor y yo fui apartado para Él. Entonces, este pasaje, entendiendo que la palabra de Dios me está diciendo a mí que debo tener una actitud de buscar la perfección, un buen testimonio en mi vida en forma integral, en este sermón del monte, el Señor Jesús nos dice que esta perfección no es un acto netamente del cumplimiento de normas religiosas, sino que es una forma de vida. Versículo 1 del capítulo 6. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ello, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Muchas personas quieren aparentar cierta religiosidad, ya sea en la iglesia, especialmente en medio de una congregación, pero la palabra de Dios nos dice que no debemos de aparentar, sino que debemos de ser honestos, genuinos delante de Dios, porque Él conoce nuestra forma de vida. Y si hacemos algo para el Señor, sea lo que fuere, como dice acá, que no sea mi base para declarar que soy perfecto o espiritualmente perfecto. No hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ello. ¿Se dan cuenta? Para ser visto por quiénes, por ustedes, por la congregación, por nosotros. El cristiano debe pensar siempre, como decíamos en la mañana, que Dios está en todas partes y ve nuestras obras. A Él no le podemos engañar. De ahí que da nuestro Señor Jesús, a través de este sermón, dice que cuando usted hace limosna, cuando usted ofrenda, no debemos hacer tocar trompeta, publicar lo que estoy haciendo, sino hacerlo de corazón para el Señor. Incluso más, da una interpretación para que nosotros entendamos que ni siquiera mi brazo izquierdo sepa lo que va a ser mi derecha. O sea, si yo tengo dinero, lo saco y lo pongo en el ofrendario, ni siquiera este brazo va a saber lo que hice. Es lógico que se refiere ilustrativamente para no publicar lo que hacemos, pero sí da por hecho que usted y yo hacemos limosnas, ¿ya? Porque más de alguien dice, bueno, para no publicarlo mejor no hago nada, no entrego. No, muy por el contrario, el Señor se agrada de estos actos de piedad. Y después habla de la oración, que cuando oramos no sacamos nada con venir al templo
y aquí orar junto a los hermanos si no tenemos una vida de oración personal. He conocido a través de mi vida hermanos que oran mucho y muy bien, y a veces hermanos que buscan palabras para expresar ideas, pero también a veces se ora cosas personales en medio de la congregación que debieran ser orados en forma personal y no congregacional. No sé si me entienden. Porque cuando uno viene a la iglesia, ora en un mismo espíritu en la congregación, por la congregación, porque es un culto en que todos, unánimes, lo elevamos al Señor. El que ora, como Dios ve todo, lo debe de hacer secretamente. ¿Tiene usted alguna situación particular, personal, que quiere que el Señor resuelva? Entre a su pieza, cierre su puerta y derrame sus palabras, su alma, delante del Señor. ¿Que Dios lo sabe? Claro que lo sabe. Cuando el Señor ve una vida de oración, Él nos va a recompensar en público. Y esta frase realmente es hermosa, porque es el testimonio que se da, evidenciar que el Señor responde nuestra oración. Miren, cuando el Señor estuvo en esta tierra, dice que hizo grandes señales y milagros. No tenía necesidad de hacerlo, pero Él lo hizo simplemente por gracia, para cumplir la voluntad de su Padre y para evidenciar que Él era Dios. Tuvo dominio ante toda área que rodea al ser humano. Autoridad ante todo, incluyendo la muerte. Cuando enfrentó a los fariseos, a los religiosos, Él les dijo que las obras que Él hacía hablaban por Él. Y es lo mismo. Cuando usted ora y ve la respuesta a la oración, Dios lo que le está diciendo, lo hice por amor de ti. Y es evidencia de que yo escucho la oración. El Señor es tan bueno que nos dejó indicada la oración ejemplo de Mateo 6, donde debemos glorificar en primer término el nombre de Dios. Lo primero que debemos hacer es reconocer quién es nuestro Dios, un Dios santo, poderoso. Santificado sea tu nombre, dice la oración ejemplo. Que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, venga tu reino. Que la voluntad perfecta de Dios sea hecha en mi vida, en la vida de los míos y en la vida de la congregación. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y su voluntad que debe trascender tanto en el cielo como así también en la tierra, donde toda criatura honra el nombre de Dios. Y usted no está ajeno de eso. Su vida debe honrar el nombre de Dios. Y después que alabamos el nombre de Dios, que pedimos que su voluntad sea hecha en mí y en los otros, danos hoy nuestro pan cotidiano, su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? ¿Y por qué dice, danos hoy nuestro pan cotidiano? Porque es algo elemental. Dios permite que a esta lista de danos hoy nuestro pan cotidiano, podamos pedir, danos hoy nuestro vestuario. Danos hoy la resolución laboral. Danos hoy, y ahí usted sigue escribiendo. Pero cuando se refiere al pan, se refiere a algo que realmente necesitamos. Estas dos imágenes que quiero que ustedes piensen. Una linda casa, un bonito auto, unos bienes, aparte de los que puedo tener, donde yo digo que Dios me ha bendecido, o salud. ¿Qué prefiero? ¿Qué preferimos? Salud. La mayoría, creo. Salud. Sabemos que el cuerpo se va deteriorando con el paso de los años, pero si usted y yo pedimos oración a Dios, es para estar en la casa del Señor, para estar en la casa del Señor. Y no veamos la asistencia a la congregación como algo normal, tradicional, porque mis padres, mis abuelos lo hicieron, o mi familia lo hace, sino porque usted necesita del Señor. Él es el pan cotidiano. Este Evangelio de Mateo capítulo 6 nos dice algo también importante que debemos de tener en cuenta. Después del pan, dice, y perdónanos nuestras deudas. Le debemos tanto al Señor.
como también nosotros, en la actitud de todo cristiano, perdonamos a quienes nos deben. En el otro evangelio dice, y perdónanos nuestras ofensas. Avanza diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta fue la oración ejemplo, para que entendamos en nuestra vida de oración que Él debe ser primero y que las cosas esenciales son las que verdaderamente importan mientras estemos en esta tierra. Y algo tan esencial es orar por aquellos que están perdidos. Pudiéramos profundizar más este evangelio, pero quiero terminar con estas palabras. Que usted y yo no debemos de estar preocupados por las cosas materiales. Versículo 31. No os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, tenéis necesidad. Nuestra oración entonces debiera estar enfocada a otro nivel, más allá de lo material y más allá incluso de lo necesario, que comeremos, que beberemos o con qué nos cubriremos. Dios sabe que de todo ello tenemos necesidad. Nuestra oración debiera ser por aquellos que aún no le conocen. Nuestra oración debiera ser por aquellos que realmente están necesitados, que hoy mientras usted está acá con salud, sentado, hay gente a pocas cuadras de aquí, en un hospital, que a lo mejor está esperando junto a su familia el deceso. Y a lo mejor esa alma se va a ir al infierno. O algún vecino de este sector. Y así las personas que pueden estar a nuestro alrededor pueden partir. La pregunta es, ¿hemos orado por ellos realmente? ¿Hemos buscado el reino de Dios en la primera necesidad de salvación por aquellos que están perdidos? El Señor nos da la oportunidad como iglesia, como congregación, de orar por aquellos que necesitan salvación. Padre nuestro, Dios de los cielos, te damos gracias por esta pequeña reflexión, meditación de tu palabra, donde nos invita a buscar las cosas que te agradan a ti, que tú conoces todas nuestras necesidades, hasta lo más íntimo que necesitamos, tú estás ahí. Señor, nuestra oración debiera ser por aquellos que aún no te conocen, donde tenemos la responsabilidad de evangelizar con nuestra boca, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro testimonio, para que te conozcan. Pero muchas veces vivimos afanados en las cosas propias de este mundo, en nuestras ocupaciones, en nuestras distracciones, y nos olvidamos que este mundo es pasajero. Santo Dios, ayúdanos a comprender la importancia de evangelizar y de ser mediadores con el Evangelio para alcanzar a otros para ti. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.